Bueno, líneas de acción de aquel pontificado riquísimo, valentísimo y limpidísimo fue la restauración, el intento de todo ello, porque en un pontificado de 11 años no se consigue todo porque luego las cosas cambian o no se cuajan, en fin. La restauración de la música sacra, porque era muy zarzuelera, muy operística en las iglesias y vamos, no se había llegado al nivel de degradación vergonzosa del guitarreo ratonero de hoy, que es absolutamente indignante. Pero bueno, era una cosa de mucho baile y muy aseglarada, y quiere Pío X recuperar el gregoriano y la polifonía. De hecho, su maestro de capilla fue Perosi, Lorenzo Perosi, cuyas misas se cantaban en España pues hasta que España fue España, quiero decir, hasta que las cosas eran normales, hasta los años 40, 50, las misas de Perosi, el gregoriano, etc. Bueno, pues la música sacra, la apertura de los sagrarios para que se comulgara con más frecuencia, comulgando bien, por supuesto, en estado de gracia, confesando y de rodillas y en la boca, como es como hay que comulgar toda la vida. Abrió los sagrarios, abrió a los niños los sagrarios para que comulgaran no a los 10 y 12 y 14 años, sino a los 6 o 5 o 7, y sobre todo desenmascaró una herejía a la que le llamó, en la que yo reputo la mejor encíclica de todos los tiempos, que es la Pascendi Dominici Gregis, del 8 de septiembre de 1907, cuya redacción en buena medida se debe a un gran español, a un santo capuchino, Fray José de Calasanz de Llevaneras, era catalán, Vives y Tutó, el cardenal Vives y Tutó, que tenía mucha influencia en Roma, tanto que los italianos decían Vives e tutto, jugando con el nombre. Bueno, pues la encíclica Pascendi lo que hace es desenmascarar lo que llama Pío X el compendio de todas las herejías, que es el modernismo. ¿Por qué? Porque no ataca este o el otro punto de la fe, sino que niega el sobrenatural de la fe. Y ni era, por tanto, una intervención directa de Dios, y en la Sagrada Escritura pues todos son géneros literarios, creaciones de la comunidad primitiva, y todos son mitologías redimensionadas. Y bueno, pues todo es eso lo que corrompe la fe. Estas son las líneas de actuación del pontificado de San Pío X. ¿Qué tiene que ver en todo esto el joven monseñor todavía Merry del Val? Pues que siendo Pío X elegido papa en los primeros días, si no recuerdo mal, primera mitad de agosto, puesto que León XIII había muerto el 31 de julio del 903, creo que fue el 10-12, el cónclave en que salió elegido Pío X, y entonces, ¿qué pasa? Que naturalmente no retoma como secretario de Estado a Rampolla, que estaba muy quemado por el anterior pontificado tan largo, y se queda sin secretario de Estado. Y pasa una semana y pasa otra semana y aguanta sin una figura absolutamente indispensable en la estructura actual de la Iglesia, como es la del secretario de Estado. Los cardenales se les hacen los dedos huéspedes, porque ¿quién va a ser de nosotros? Aquí este hombre no da la menor pista, y encima es un hombre totalmente libre de compromisos, y además se ve que está nada más que por agradar a Dios, no a ninguno de nosotros. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, se empieza a saber que le ha pedido a Merry del Val que sea prosecretario de Estado, o sea, que ocupe ese cargo un poco provisionalmente y tal, porque cuando acaba el cónclave, él le lleva a la firma las cartas a todos los reyes y jefes de Estado, y cuando termina de firmar las cartas el Papa, pues le dice, bueno, hasta aquí ha llegado mi cometido, Santo Padre, yo me vuelvo a la Academia Pontificia, de donde soy presidente. No quiera dejarme. Necesito su ayuda, no se marche todavía, monseñor. Necesito su ayuda hasta que le diga. Bueno, pues se queda en el Vaticano sin saber lo que va a pasar. Y pasan 3 meses, 2 meses. Y el 10 de octubre del año 903, pues va, como todas las mañanas, el jovencito monseñorino a despachar con el Papa, llevar la documentación y tal. Estaba, naturalmente, en el punto de mira de todos los cardenales. Y entonces el Papa, como todos los días, firma, comenta las cuestiones de la Iglesia y tal, y le da un sobre grande, abultado, más que otras veces. Abra esto cuando se quede solo y tal. Se encuentra por el camino con el cardenal Orella, el de siempre.
y le dice, que era el único que lo sabía, ¿qué tal, monseñor? ¿Cómo está el Santo Padre? Bien, bien, se está trabajando muchísimo y con muchos proyectos para la iglesia y tal, pero no le ha dicho nada. Bueno, me ha dicho que hay tal cuestión en tal diócesis, que nada más, no nada más. Se sonríe socarronamente el cardenal y Rafael Merri del Val se marcha a sus habitaciones y por la tarde, cuando se queda libre ya, abre el sobre. Y en el sobre había una carta entrañable, como eran todas las de Pío X, diciéndole: Vuestra Excelencia, hace 2 meses en la Capilla Paulina me dijo, coraggio, el Señor le ayudará. Yo le digo lo mismo ahora, no me deje solo, he determinado nombrarle secretario de Estado. Y ahí tiene usted una suma, porque Merida no tenía nada, a pesar de que su padre era embajador y todas las cosas. Y para que compre usted los capisallos y la capa de moaré y todo lo que entonces servía para vestir el cargo y no ir con una cruz guardada en el bolsillo. Y entonces le da todo aquello y Merri del Val, pues, se queda absolutamente abrumado, le suplica que no y San Pío X no, y empieza una labor de un hombre que el 9 de noviembre siguiente, al cabo de un mes, es nombrado cardenal con 38 años, un caso que no se daba desde hacía 4 siglos, y empieza a ayudar en un pontificado tan fructífero y tan fecundo que tiene todas esas líneas de actuación y muchas más que he dicho antes, y problemas diplomáticos muy espinosos con Francia, con la cuestión de las cultuales de Combes, una ruptura con la Iglesia, problemas también en Portugal, en México, en España, en fin. Y la cocción lenta que rematará Merri del Val un año antes de su muerte, en su calidad también de arcipreste, en fin, no me quiero derivar, la cocción lenta de la creación de los pactos de Letrán, la creación de la ciudad, del Estado Vaticano, muchísimas cosas. Entonces, en todo eso está Rafael Merri del Val junto a San Pío X, pero no solo como un colaborador o un ejecutor, no solo como un descanso fiel a nivel laboral del Papa, sino, me atrevería a decir, como un verdadero hermano de espíritu. O sea, se teje una amistad, una comunión de ideales por la gloria de Dios, una compenetración tan íntima por el bien de la Iglesia, por la salvación de las almas, que constituye una relación muy bonita, muy, muy conmovedora y creo que muy digna de estudio a nivel psicológico, afectivo, eclesial, porque fue una cosa que no pudo venir más que de la divina providencia. Pero eso ha sido, y quiero ir terminando para que participe la respetable concurrencia, eso ha sido para Rafael Merri del Val su gloria y su cruz. ¿Por qué? Porque naturalmente un hombre apuesto, alto, guapo, inteligente, de muy buena familia, muy educado, capacísimo y además con el empeño nunca desmentido de ser un santo sacerdote, hizo que se cebaran en él muchas envidias, como no podía ser de otra manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que se le adjudicaron, se le endosaron muchas interpretaciones negativas de decisiones, de iniciativas del Papa, y no se querían, claro, referir directamente al Papa. Eso en vida de San Pío X y después, y en vida de Merri del Val y después. Entonces, Rafael Merri del Val estuvo en un oficio muy poco agradable, muy poco fácil, lo desempeñó con suma limpieza, naturalmente con los errores inherentes a la condición humana, porque no era infalible. Como el Papa, si no hablaba ex cátedra, tampoco lo era. Ahora está de moda aplaudir al Papa hasta cuando estornuda. Los papas se equivocan si no hablan en materia de fe y costumbres. Pero hablamos de un santo, en el caso de San Pío X, y hablamos de un hombre que yo personalmente también lo considero tal, dejando a salvo el juicio de la Iglesia. Entonces, desde ese puesto, él tiene que estar haciendo un equilibrio nada fácil, un encaje de bolillos incomprensible para muchos, porque ¿qué es esto, por ejemplo, de romper las relaciones con Francia?
y de decir preferimos la fe a los templos y preferimos la libertad a estar oprimidos por un gobierno masónico como era ya entonces. En fin, hay muchas decisiones a nivel pastoral, a nivel político, a nivel teológico, la lucha contra el modernismo. Si se quiere, se podría decir, por ser imparcial, que se recrudeció un poco más de la cuenta, porque no solamente se emanaron aquellos documentos riquísimos, primero la Giucunda Sane, después la Pascendi Dominici Gregis, y antes la Lamentabili, y después una carta muy importante al episcopado francés, la Notre Charte Apostolique, documentos rotundos que son de suma actualidad hoy. Bueno, eso fue la exposición de la gangrena que estaba cebándose en el cuerpo de la Iglesia y carcomiendo la fe. Después hubo disposiciones fácticas, por ejemplo, el juramento antimodernista, por ejemplo, el Sodalicium Pianum, que fue como un espionaje para identificar a los modernistas. Yo no voy a entrar en ese tema, pero de todas maneras en ese tema no fue directamente responsable ni estuvo encargado directamente de él tampoco Rafael Merri del Val. De todas maneras, era el que estaba en el punto de mira, era el secretario de Estado y era un hombre muy envidiado porque valía más que la media y porque era más joven que todos. Entonces, ¿qué ha pasado al cabo de un siglo? Que se cumplirá el próximo 2030, el siglo de su muerte. Pues que él sigue siendo víctima de un destino que nunca quiso. Y aunque su santidad de vida es tan innegable, yo he estado no en su capilla física, pero rodeado del mobiliario de su capilla porque fue a parar a las damas catequistas de Roma y actualmente está en el Colegio Español. Y está ante las imágenes donde oraba cada día a largo tiempo. He tenido en mis manos el cilicio y la disciplina que usaba ensangrentados. He leído sus oraciones, por cierto las escribía siempre en inglés, las oraciones. He podido conocer, porque está documentado todo, su celo por las almas, su deseo de la salvación, de la mejora humana y espiritual de tantos muchachos que trató, de religiosas que dirigió espiritualmente, de cómo su figura era nítida en medio de la curia. Y esto es, como digo, está todo documentado y hay múltiples testimonios. Yo aquí recojo bastantes, pero no todos. Sin embargo, todavía sigue pesando más. No me atreveré a llamarla porque parece demasiado peliculero, una cierta leyenda negra, pero en fin, una interpretación menos objetiva y menos benevolente de lo que fue su trayectoria eclesiástica. Cuando muere San Pío X, después de 11 años de pontificado, en 1914, San Pío X se murió en 2 días de una gripe, pero en realidad venía muriéndose muchos meses antes de pena por el estallido de la Primera Guerra Mundial, il guerrone que lo llamó, pues Merri del Val se queda sin saber a dónde iba ni qué se hacía de él. Porque a San Pío X le sucede un papa muy bueno, pero no coincidente en todo con la línea que había llevado su antecesor. Nos referimos siempre a cosas más o menos secundarias o accidentales. Le llamaban il Piccoletto, Giacomo de la Chiesa, que por cierto había vivido en Madrid una temporada porque había sido ayudante del que había sido nuncio en Madrid, que había sido también el cardenal Rampolla del Tíndaro. Y luego volvió a Roma y San Pío X le hizo arzobispo de Bolonia y solo 3 meses antes de su muerte le creó cardenal. O sea que estaba recién creado cardenal. Y es elegido en el cónclave que sucede al pontificado de Pío X, Benedicto XV. Y Benedicto XV, conociendo la valía de Merri del Val, apreciándole, sin embargo, decide lo mismo que había decidido Pío X con respecto a Rampolla. No retomarle porque era manifestar una continuidad no conveniente a su modo de ver con el anterior pontificado. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que en cierta previsión de eso, Pío X ya le había dejado un poquito blindado con un cargo de más honor y exposición que poder, que era arcipreste de la Basílica Vaticana. Elevó en ese sentido a una grandeza las ceremonias de San Pedro porque su hieratismo, su porte, su fervor, su finura, su elegancia engrandecían todos los cultos en los que él se hacía presente. No solo eso, sino que de su peculio personal
pagó todo el pavimento que cae justo debajo del cupulone, que son muchos cientos de metros cuadrados. Allí lo perpetúa una lápida, aparte de otras muchas cosas. Aparte, por ejemplo, de los termosifones, que se llamaban entonces la calefacción de los apartamentos pontificios. Aparte de los sobres que dejaba debajo de las almohadas de los padres y madres de sus chicos del Trastevere cada vez que estaban enfermos se iba a verlos. Aparte de los trabajos que les conseguía a unos y a otros y de la manutención que les pagaba. En fin, en esto hablaríamos y no terminaríamos. Y tanto que cuando muere, no sabe dónde ir, le dan la palazzina de Santa Marta, que está, cuando muere Pío X, que está detrás del ábside de San Pedro. Él es arcipreste de la Basílica Vaticana, lo cual, repito, es un título de poquísimo influjo en la curia, pero Benedicto XVI, en un gesto elegante, le hace además secretario, porque entonces el prefecto de todas las congregaciones era el Papa. No es como ahora que hay un cardenal prefecto. Entonces era el Papa y era el que mandaba subsidiariamente, era un cardenal que era secretario. Entonces le hace secretario de la Suprema Congregación, la más importante, que es la del Santo Oficio. Y bueno, sigue trabajando con medidas muy importantes en favor de la fe, pero queda un poco fuera de juego. Esta es la verdad. Del año 14 al año 30, en que muere con solo 64 años por una operación de apendicitis. Y aquí me encojo de hombros, porque dice que se ahogó como efecto de la anestesia porque no le habían quitado la dentadura. Y algunos familiares de él me dicen que no llevaba nunca prótesis dental. Yo en eso suspendo mi juicio. No quiero tampoco imaginarme películas policíacas porque creo que no hay por qué. Y a lo mejor Dios nuestro Señor, que es tan bueno, le hizo el favor de quitarlo de este teatro tan absurdo 10 o 20 años antes y ahorrarle muchos sufrimientos y ya está. La cosa es que yo he conocido en Roma a dos siervas de María, ancianitas, adorables, que tienen un convento monísimo con una capilla que es una bombonera en la calle Antonio Musa, y durante mis 11 años romanos he ido a darle casi todos los meses el retiro, y aquellas dos se quedaban en el coro arrugaditas y fueron compañeras en ese convento donde llevaban toda la vida, eran españolas, de las dos siervas de María que atendieron al cardenal esos 2 o 3 últimos días preparatorios a la operación, y le habían atendido otras veces que había estado con gripe y tal, quedándose con él por la noche. Y estas dos, que conocían a las otras dos de primera mano, se hacían lenguas de la santidad del cardenal. Y nunca una queja, siempre una sonrisa y una piedad, y el rosario entre las manos. Bueno, así murió. Y solamente dijo: hay que morir alguna vez antes de la operación. No sé qué pasará, hay que morir alguna vez. Y esta es la figura de Mary del Val. ¿Por qué me he empeñado en él y escribí hace 15 años y he vuelto a escribir ahora? Pues porque me da mucha pena que una figura que es absolutamente original y que sería un modelo de ese tipo de eclesiástico, pues no sea puesto en valor como se dice ahora, porque tenemos modelos de santidad hoy por todos lados. Gracias a Dios, Juan Pablo II ensanchó mucho lo de las canonizaciones. Pero ¿dónde está el curial muy encumbrado y muy honrado en sus cargos, que al mismo tiempo se presente? No digo que sean todo lo contrario, no estoy diciendo eso, pero tampoco digo que tengamos un referente muy claro y definido en ese perfil. Y Rafael Mary del Val lo es. Ahora, ¿por qué no se le da una proyección de manera que lo sea con más universalidad, conocido? En esto yo ya no puedo dar una respuesta. Lo que puedo hacer es lo que humildemente he hecho, seguir dándolo a conocer, y me quedo con el final del libro y con el principio. El principio es el título.
Dame almas, porque aquí se resume su vida. Él toma un lema sacerdotal que viene del Antiguo Testamento, que lo retoma San Juan Bosco: dami qui animas cetera tolle. Dame almas y quítame todo lo demás. Solo quiero almas. Este es el encabezamiento del libro. El final, las letanías de la humildad. Entonces, un hombre que se pone todos los días, después de celebrar misa y haber recibido la Eucaristía, de tú a tú con el corazón de Jesús, para decirle, por favor, que te lo estoy repitiendo todos los días, que se olviden de mí, que no me aplaudan, que no me quieran. Un hombre que dice eso de verdad porque a los 36 años, un poco antes de ser secretario de Estado, cuando llevaba 2 o 3 de arzobispo de Nicea y presidente de la Academia Pontificia, dice, yo voy mal por aquí, no puedo seguir. Y le escribe una carta manuscrita que conservamos al Papa León XIII, en que le dice, Santísimo Padre, vengo a suplicarle que se digne exonerarme de todo cargo y mandarme a la última parroquia del Trastevere, o todavía mejor de Londres, o de Escocia, o de Irlanda, para que yo trabaje por la conversión de los protestantes. Les suplico que me quite de todos los cargos. Esto no es solo decirlo en conversaciones de salón, esto es dejarlo escrito y firmado al Papa. Carta que nunca he sabido si el Papa le contestó, me figuro que no. Y su vida transcurrió ya por esos derroteros. Pero siempre siguió rezando las letanías de la humildad. Siempre siguió rezando cada día la corona de los 7 dolores de la Virgen, porque era terciario servita y dormía con el rosario de los dolores al cuello. Siempre siguió celebrando con una unción sacerdotal como de un misacantano el santo sacrificio cada mañana. Siempre siguió suspirando por la salvación de las almas y robando tiempo a su descanso por llegar a los últimos rincones y hacer el bien a todos. Yo creo que una figura así habla por sí sola. Que tuvo algún lunar su actuación como diplomático segundo de a bordo del Papa, pues si no lo hubiera tenido, hubiera sido Dios, o sea, lo tendría. Pero creo que incluso esos lunares, en el conjunto de su obra y de su vida, de su personalidad, quedan muy diluidos. Yo estoy pretendiendo aquí, pobre de mí, hacer una canonización desde mi hilito de voz inexistente en la Iglesia. No, estoy pretendiendo compartir con ustedes la vibración y la conmoción que en mí produce cada vez que me acerco a ella esta figura sacerdotal. No digo ni siquiera eclesial o eclesiástica, ni diplomática, ni mucho menos, ni histórica, sino una figura en este sentido atemporal. Un hombre que participa, y con cuánto gozo y con cuánta coherencia, del único sacerdocio de Jesucristo, que lo transparenta y que, repito, con sus miserias y limitaciones humanas, hace que en él brille mucho más esa identificación con el corazón de Jesús, ese amor a la Iglesia y ese celo por las almas que todo lo demás. Y en este sentido, pues yo inclino mi frente de hombre pecador ante esta figura que me resulta colosal y al mismo tiempo muy familiar, y al que considero un amigo, y por eso para mí ha sido un gozo hoy compartir esta amistad con ustedes, que son también sus amigos, sus familiares, que llevan su nombre o que participan de este mismo afecto. Por mi parte nada más, muy amables todos, muchas gracias.